Bueno, estamos acá, 6 de la tarde, como siempre, para arrancar con un nuevo relato de viaje. Como siempre, 6 de la tarde, puntual, 6 y un ratito, de acuerdo a mi reloj, que no siempre anda muy bien, pero bueno, viene apuntando bastante bien. Y aparte, como les decía, ahí me llega la información que Luisana Lopilato empezó a transmitir en vivo. Eso también quiere decir que el reloj de Luisana Lopilato también está indicando que son las 6 de la tarde. Bueno, buenas tardes, ahí se va juntando, nos vamos juntando todos. Y bueno, hoy vamos a hacer un viaje que no es a un lugar lejano, por lo menos para los que estamos acá en Latinoamérica. Sé que hay alguna gente que me sigue y con este tema de las redes permite que me estén siguiendo desde otros lados, desde España, por ejemplo. Pero bueno, para quienes estamos en Latinoamérica, este va a ser un viaje dentro de Latinoamérica, y vamos a estar yendo a Bolivia y a Paraguay. Un viaje que de alguna manera lo tenía un poco olvidado, y esto de los relatos me permite ponerme en contacto o recordar viajes que justamente los tenía un poco olvidados, y eso y eso me resulta gratificante, definitivamente, porque esto que les voy a contar ahora es un viaje con mucho de aventura, y que cuando lo hice para mí fue un desafío realmente, y ahora lo van a entender por qué. Esto formó parte de un viaje que hice, como les decía recién, por Perú, por Bolivia y por Paraguay. Solamente esos tres lugares, año 97, comienzos del año 97. Y arranco el relato desde Bolivia. Yo estaba en Santa Cruz. Santa Cruz es una de las ciudades más importantes, si no la más importante de Bolivia. Si bien no es la capital, Bolivia tiene dos capitales administrativas, La Paz y Sucre, pero Santa Cruz es la ciudad más importante. Es como, trazando un paralelo, es como la San Pablo de Bolivia. El San Pablo en Brasil, la San Pablo de Bolivia viene a ser Santa Cruz. Desde Santa Cruz sale una ruta que es la ruta 5, que va hacia Argentina, va hacia la frontera que tiene Bolivia con Salta, la provincia de Salta en Argentina, a una localidad que se llama Gobernador Massa, Salvador Massa, y cuya estación tiene una estación muy popular, muy conocida, que es la estación de Positos, y del otro lado hay una ciudad en Bolivia que se llama Yacuiba. Bien, desde Santa Cruz sale una carretera que va derecho, bien con dirección al sur, y en el medio de esa carretera hay un pequeño pueblo que se llama Boyuibe. ¿Por qué hablo de Boyuibe? Bien, como yo les conté varias veces, en mis viajes de mochilero siempre trato de encontrar esos desafíos, esas cosas que se salen un poco de lo normal y que surgen a veces a partir de cosas que voy leyendo en la Lonely Planet, a veces de cosas que he leído por otros lados, y a veces también de cosas que voy escuchando de algunos viajeros que voy conociendo. Estando en Santa Cruz, conocí a un mochilero francés, se llamaba Guilhem. Nos habíamos conocido unos días antes de llegar a Santa Cruz, nos habíamos conocido estando en La Paz. Después voy a Santa Cruz, él viene a Santa Cruz, y estando en Santa Cruz, él me cuenta que en otro viaje que había hecho por ahí, este Guilhem es de esos viajeros, y que esos muchas veces se encuentra uno, viajeros de este tipo europeos fundamentalmente, franceses, ingleses, alemanes, de esos que se pasan 6, 7, 8, 10 meses dando vuelta por un continente, y este era el caso de Guilhem. Me contaba que en otra oportunidad que había estado en Bolivia, había tratado de tomar lo que se llama la ruta Transchaco. La ruta Transchaco, yo les voy a mostrar algo acá. Este es un mapa, a ver si se ve bien ahí. Este es un mapa de Paraguay. Como ven, Paraguay tiene lo que vendría a ser casi una tercera parte, un poquito más de la tercera parte, que es la parte oriental de Paraguay, en donde está toda la población. Pero todo esto que está ahí al costado es una enorme zona inhóspita,
ven, corre una sola ruta y eso es lo que se llama el Chaco boreal. Bien, lo que me comentaba Guilhem era que él había querido ir desde Bolivia hasta Paraguay a través de esa ruta que les mostraba y esta solitaria ruta que corre por ahí, que es la Transchaco. La idea era atravesar esa Transchaco. Ahora, no había en ese momento micros que llevaran a través de la Transchaco. ¿Por qué? Fundamentalmente en la época en donde yo estaba. La Transchaco es una ruta, esencialmente son más o menos unos 600 kilómetros desde la frontera de Bolivia hasta Asunción, la capital de Paraguay, y la mayor parte de esa ruta en ese momento era una ruta de tierra. Y en ese momento en donde yo estaba ahí, estamos hablando del mes de enero, era lo que se llama temporada de lluvias. Las lluvias corren desde diciembre hasta más o menos abril, mayo. ¿Qué quiere decir? La ruta en ese tramo se vuelve un lodazal, absolutamente un lodazal. Esa ruta, que se llama Transchaco, es una ruta que nació en el año 61, pero es casi inutilizada. Muy poca gente utiliza esa ruta para ir de Bolivia a Paraguay. Por eso la conexión terrestre entre Bolivia y Paraguay es realmente muy pobre. Hay muy pocos lugares en donde se conecten y esa, aunque uno no lo pueda creer, es la única ruta que corre. Bien, Guilhem me había dicho que había un lugar que se llamaba Boyuibe, a donde yo iba a ir, una pequeña aldea que quedaba en el medio de esta ruta que yo les dije, desde Santa Cruz a Yacuiba, que desde ahí, desde Boyuibe, arrancaba esa ruta Transchaco que llegaba hasta Asunción. Yo originalmente en este viaje quería ir a un lugar que queda en el Chaco paraguayo, que se llama Filadelfia. Filadelfia es una gran colonia menonita, la principal colonia menonita que hay en Latinoamérica. Perdón, en Latinoamérica no, en Sudamérica es Filadelfia y queda ahí en Paraguay y después les voy a contar un poco más. Entonces, pero, ¿qué tenía pensado yo? Llegar a Paraguay a través de Argentina y desde Asunción irme hasta Filadelfia. Encontré esta posibilidad que era mucho más complicada, era mucho más corta, pero mucho más complicada. Tratar de subirme a la Transchaco. Bien, lo que yo hago entonces es, me tomo el micro desde Santa Cruz a Yacuiba y en el medio de la noche, más o menos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo le había pedido al chofer que me avisara cuando llegábamos a Yacuiba porque había una parada muy cortita por el tema que había un retén, había una garita y alguien que iba a parar el micro. Le pedí por favor que me despertara, me despertó y me bajo en Yacuiba. Yacuiba era nada, era una aldea y donde yo me paro, que es donde estaba esta garita, con alguien levantando la barrera, que era una especie de control antes de ir hacia Argentina. En ese lugar había una garita y a unos 500 metros había unas casas que venía a ser Boyuibe. Yo me bajo ahí y bueno, le pregunto al soldado que estaba ahí en ese lugar haciendo el control, era el único que estaba. Primero, si esas casas que se veían eran Boyuibe, me dice que efectivamente era Boyuibe. Y por otro lado le pregunto dónde está la Transchaco, porque yo no veía ninguna ruta que saliera de ahí. Y me acuerdo que me señala con el dedo unos 100, 200 metros hacia adelante, era de noche, no se veía mucho, y me dice, por ahí está saliendo la Transchaco. Por ahí era un camino de tierra que salía perpendicular a la ruta, hacia la izquierda. La única opción que yo tenía para poder ir por ahí era que alguien me levantara, era hacer dedo, quedarme en esa garita y esperar a que alguno de los coches que pasara por ahí decidiera doblar por la Transchaco. Yo ya sabía que eso iba a ser muy difícil, ¿por qué? Porque Guilhem me había dicho que había estado esperando en ese lugar durante 5 días y que nadie lo había levantado y por eso se había decidido ir. Yo iba a ir ahí a esperar, a ver cuánto tiempo iba a tener que estar para ver si alguien efectivamente me llevaba a la Transchaco. Duermo esa noche y duermo en la garita. Dormir en la garita es, siempre digo, una lástima con esto de la cuarentena no tener la foto. Tengo la foto que se la pedí al soldado para mostrar lo que era esa garita. La garita es una garita, era una cosa muy chiquita y había dentro de la garita un asiento. Entonces yo dormía en ese asiento, que era una cosa muy chiquitita, y dormía todo como villado. Paso esa primera noche ahí, sigue el día, los coches van pasando, porque es una ruta transitada, esta desde Santa Cruz a Yacuiba, pero claro, cada vez que paraba un auto, que lo paraba el
el gendarme que estaba ahí no fue siempre el gendarme fue reemplazado, cumplían más o menos unos turnos como que eran de 12 horas. El gendarme de turno que estaba ahí paraba en la garita cuando llegaba un micro o llevaba un auto, y entonces yo aprovechaba para preguntarle a ese del auto si iba para Asunción o si iba hacia Paraguay. Nadie iba hacia Paraguay. Todos los autos seguían de frente hacia Yacuiba. Eso pasó en el primer día. Bien, el primer día no tuve ninguna suerte. Llega la noche, llueve mucho. La primera noche llueve mucho realmente. La garita, por suerte, era un lugar en donde estaba medianamente refugiado, pero uno algo se mojaba, por supuesto. Pero bueno, era lo que tenía que hacer mientras estaba esperando. Llega el segundo día, y el segundo día, aproximadamente al mediodía, aparece una flota de 5 camiones, 5 enormes camiones. Bien, cuando están los camiones ahí, le pregunto al primero de los choferes de los camiones si van hacia Paraguay, y me dicen que sí, que van a ir a Paraguay y que tienen que tomar por la Transchaco. Bueno, obviamente yo agarré mi mochila pensando de que me iban a poder llevar, y cuando hablo con él para ver si me podían llevar, mi idea era ir a Asunción, pero si se podía, ir a este lugar que yo les había comentado, que es Filadelfia, esta colonia menonita en el medio del Chaco Boreal. Bien, yo les pregunto si van a ir para Asunción, me dicen que sí, iban a ir a Asunción, pero cuando yo les pido para que me lleven hasta Asunción o que me dejen en algún lugar cercano a Filadelfia, me dicen que es imposible, que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque ellos transportaban veneno y entonces no podían llevar a nadie justamente por razones de seguridad. Como transportaban veneno, no les era permitido llevar más de una persona, aparte del chofer que estaba yendo. Iba un chofer y un segundo chofer, y no podía ir más nadie en la cabina de adelante, y atrás, en los grandes acoplados que tenían, no podían tener a nadie por el tema del veneno. Bien, se van los camiones, decepción absoluta. Imagínense, llevaba todo el día anterior y esa gran parte del día, habíamos llegado al mediodía y recién había aparecido alguien. Sigue el día, no pasa nada, siguen pasando los autos, y llega otra vez la noche y otra vez tengo que dormir ovillado en la garita esa, en el asiento ese que estaba ahí. Tratar de dormir, en realidad, no se podía dormir obviamente, y era ya la segunda noche, en realidad la tercera noche, porque la primera había sido una noche interrumpida. Recuerdan que yo había llegado a Boyuibe siendo la noche, pero noche completa era la segunda, y una casi incompleta con la tercera. Llega entonces el siguiente día, el tercer día ahí, y en la mañana bastante temprano, pasa una camioneta, llega una camioneta, una vieja camioneta Ford. Bien, con muchas cosas atrás, una camioneta grande. Y mientras los están revisando, mientras están hablando con el gendarme que estaba ahí en la garita, les pregunto a quienes venían. Eran 3 personas que estaban viniendo, las 3 personas estaban viniendo en la cabina de adelante, y le pregunto si van para Paraguay, y me dicen que sí, que efectivamente van para Paraguay, que van para Asunción. Les digo si me pueden llevar y me dicen que efectivamente me pueden llevar. Bueno, imagínense, después de 3 días había conseguido a alguien que me pudiera llevar hasta Asunción. Más aún, les pregunto a ver si me pueden llevar hasta Filadelfia. Ellos tenían claro dónde quedaba Filadelfia, eran paraguayos ellos, y me dicen que sí, que me van a poder llevar a Filadelfia, que me quede tranquilo, esperen. Compraron unas cosas, me subo a la parte de atrás. Atrás ellos llevaban un montón de bultos, de todo llevaban, de todo. Muchas cosas en cajas cerradas, llevaban comida, llevaban bebida, de todo. Estaban cruzando desde Bolivia hasta Paraguay. Me subo a la camioneta y arrancamos. Bien, ya de entrada cuando agarramos por esta ruta, por la Transchaco, insisto, es esta. Esto es recién, acá esta parte es donde es el límite. Entre Boyuibe y la frontera con Paraguay son más o menos unos 150 kilómetros. Pero ya la Transchaco arranca como una ruta de tierra, obviamente. Y como había llovido y como es una época de lluvia,
el camino era un lodazal. De hecho, nos fuimos en un momento, tuvimos que salir a empujar, me llené de barro totalmente porque cuando uno empuja empieza a tirar el barro. Nos fuimos una primera vez, salimos de la ruta una segunda vez, era complicado manejar ahí. Y ya cuando estábamos casi por llegar a la frontera con Bolivia, vemos al costado del camino a los camiones que el día anterior no me habían podido parar. Uno de los camiones se había ido del camino, se había empantanado y era imposible moverlo. Entonces tratamos nosotros de ayudarlo, era absolutamente imposible mover ese camión de ahí y lo único que tenían que hacer, lo único que les quedaba a ellos, a esa flota de 5 camiones, era esperar a que secara y entonces poder salir todos con los camiones para seguir el camino que tenían hasta Asunción. Así que en definitiva me había, entre comillas, salvado. Seguimos y llegamos de repente a un lugar que era una casilla en donde había 3 chicos, 3 conscriptos. Debían tener 18 años, 19 años, 20 años, no más, no más. Tranquilamente tendrían eso, entre 18 y 20 años. Los chicos llevaban ahí, creo que habían dicho eran 2 meses, llevaban 2 meses en el lugar. Les quedaban todavía ellos calculaban 3, 4 semanas, o sea, casi un mes, para que los vinieran a buscar. No tenían nada era que no tenían nada. De hecho, ellos comentaban que tenían unas armas y usaban las armas para cazar chanchos salvajes que andaban dando vuelta por ahí porque ya no tenían casi para comer. ¿Qué era estos chicos que estaban ahí? ¿Qué era esta casilla que estaba ahí? El puesto fronterizo del lado boliviano entre Bolivia y Paraguay. Llegamos, paramos, los chicos estos, los paraguayos, les dan unas bebidas, nada más, no revisan nada, con las bebidas queda todo ok y seguimos para adelante. Sin sellar pasaporte, sin ver ninguna documentación, absolutamente nada. Esto después, y esto va a tener que ver con el cierre, me trajo, entre comillas, algún problema. Yo estaba entrando a Paraguay, en realidad primero saliendo a Bolivia, sin que quedara ningún registro de mi salida de Bolivia. Del otro lado, cuando en algún lado cruzamos la frontera, vaya a saber uno dónde, nos encontramos del otro lado otra casilla como esta, con ya la bandera paraguaya. Lo mismo, una escena casi similar. Chicos ahí, muy jóvenes, casi abandonados a su suerte durante un montón de tiempo para controlar esa frontera de alguna forma, y la misma situación. Para la camioneta, hablan un poco, les dan unas bebidas que tenían por ahí y sin ningún tipo de control seguimos para adelante. Esa era la forma de salir y de entrar de Bolivia a Paraguay. Eso yo muchas veces lo comento, cuando se habla de que alguien se trata de fugar de un lugar a otro y piensan que es algo difícil. No sé cómo será ahora, pero claramente la mayoría de los lugares de Latinoamérica no es no es complicado pasar sin que nadie te pida nada y estamos hablando de pasar por una ruta, por la única ruta que hay. Imagínense si uno trata de pasar por otro lado, podés pasar como se te da la gana. Lo cierto es que nosotros pasamos y entramos en el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo es un lugar que fue escenario de lo que fue la principal guerra en Sudamérica en todo el siglo XX, que fue la guerra del Chaco justamente. La guerra del Chaco fue librada ¿entre quién? Entre Bolivia y entre Paraguay, en lo que se llama el Chaco Boreal, que es la parte norte del Chaco. Para los que están en Argentina y conocen, está lo que se llama el Chaco de la zona argentina, viene a ser lo que es el Chaco Austral, y en la parte de arriba es lo que se llama Chaco Boreal, que es lo que limita en el sur desde el río Pilcomayo hacia arriba, y en el este limita con el río Paraguay. Bien, ese Chaco Boreal fue el lugar en donde se libró esta guerra entre Bolivia y Paraguay, que duró unos 3 años y dejó casi 100.000 muertos, casi 100.000 muertos en cuanto a soldados fundamentalmente. La mayoría de ellos bolivianos, más o menos un 70% de los muertos fueron soldados bolivianos, un 30% de los soldados paraguayos. Paraguay gana esa guerra y se queda con 3/4 partes del territorio ese que estaba en disputa, una cuarta parte queda para Bolivia.
Hoy en día los pocos poblados que hay ahí en toda esta zona paraguaya son viejos fortines. De hecho, se llaman esas poblaciones Fortín Ochoa, Fortín Espinosa, son viejos fortines. A partir de esos viejos fortines se formaron unos pequeños poblados, más que poblados a veces son caseríos. Bien, nosotros fuimos pasando estos caseríos mínimos, absolutamente mínimos, y se fue haciendo cada vez más tarde, más tarde, más tarde. Primero vino la tarde y la tarde dio lugar a la noche. ¿Por qué cuento esto de que dio lugar a la noche? Bien, estos chicos, los que llevaban la camioneta, me habían dicho que efectivamente me podían llevar hasta Filadelfia, hasta esta colonia menonita. Ahora después voy a hablar un poco más de la colonia menonita. El problema es que me empezaron a decir ellos me dijeron, mira, ya es de noche y no podemos doblar, porque para ir a la colonia menonita había que salir de esta ruta, de la Transchaco, y meterse por una ruta que iba un poquito hacia el norte, unos 15 kilómetros, desviarse hasta lo que era Filadelfia. Filadelfia, aunque no lo puedan creer, es una colonia menonita, pero es la principal población que hay en todo lo que es el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo no hay nada, prácticamente nada. En Filadelfia hay entre 15.000 y 20.000 personas. Hay mucha gente en Filadelfia, mucha gente en Filadelfia. De hecho, la colonia menonita en Paraguay, que está esencialmente en lo que es el Chaco paraguayo, son algo más de 30.000 personas. Esa localidad de Filadelfia es la principal localidad de Filadelfia y el resto son todos poblados de 1.000 personas, 1.500 personas, 500 personas, 50 personas, lugares muy pequeños todos, muy pequeños. Bien, ellos me dicen que es imposible llevarme. Entonces me dicen que me van a dejar en un lugar que se llama Mariscal Estigarribia. Yo les digo, yo en realidad, sin conocer cómo era el lugar, le digo, si ellos me pueden dejar donde arranca el camino este, o sea, donde se divide el camino y va hacia el norte esos 15 kilómetros para ir hasta Filadelfia. Y me dicen que sí, que me podrían dejar ahí, pero no me lo aconsejan. No me lo aconsejan porque cruzar por ese camino es, en el medio de la noche, por ahí encontrarse con animales salvajes. Y si bien eso no es la selva, es el monte, es un monte jorobado, ahí hay pecaríes, ahí hay algunos, hay algunos depredadores también, y ellos me aconsejaron no ir a la noche caminando solo por ese lugar. Entonces, lo que me aconsejan ellos es bajarme en Mariscal Estigarribia. Bien, vamos a Mariscal Estigarribia. Mariscal Estigarribia es, después de Filadelfia, la segunda ciudad en importancia en toda esa zona de lo que se llama la provincia de Boquerón, que es la provincia que queda más al oeste de Paraguay. Cuando yo digo la segunda más importante, estamos hablando de una localidad de más o menos unos 1.500 habitantes, por ahí menos. Y cuando hablamos de los habitantes es 1.500 entre las casas que están en el centro, más otras casas desperdigadas dentro de un radio de unos 2-3 kilómetros de lo que es el caserío principal. O sea, un lugar muy pequeño. Ellos me dicen, te vamos a dejar ahí, ya era medianoche a todo esto, te vamos a dejar ahí y vos vas a encontrar un lugar, nosotros te vamos a marcar donde hay un lugar en donde vos vas a poder dormir. Llego hasta ahí, llegamos con la ruta hasta ahí y me indican con el dedo un lugar en donde se ve una lamparita amarilla, lejos, estaría a unos 500 metros tranquilamente donde estaba la ruta. Ellos salen a penitas de la ruta, se meten para acercarme un poco hasta donde estaba esta luz con esa casa ahí, saco mi mochila, me bajo y cuando me doy vuelta como para preguntarles algo, para decirles, ¿están seguros que es este lugar? Ellos ya se habían ido. Quedo ahí solo en el medio de la noche y empiezo a caminar a este lugar en donde está esta bombita. Llego a esta casa, empiezo a golpear, yo suponía que ahí, o por lo que me habían dicho ellos, iba a haber alguien que me iba a dar alojamiento para pasar esa noche. Golpeo, no atiende nadie, definitivamente. Bueno, no sé realmente qué hacer. O sea, me habían recomendado no caminar hasta Filadelfia por el tema de la noche, los animales, y yo estaba ahí en el medio de un lugar que es verdad, ahí no iba a haber más que los perros que ladraban, no creo que hubiera otro animal, pero lo cierto es que estaba en el medio de la noche, en un lugar donde no había más nada que unas casas cerradas y una sola que tenía luz. Trato de empezar a caminar por ahí y de repente a lo lejos veo una gran luz blanca.
empiezo a caminar hasta esa luz blanca. A medida que me voy acercando a la luz blanca, me doy cuenta que es un surtidor. No es una estación de servicio, sino que es un surtidor. Había un surtidor en el medio de un descampado enorme, solo un surtidor con una gran luz blanca fluorescente arriba, que se mantenía prendida iluminando ese surtidor. Bueno, llego hasta ahí. Imagínense la cantidad de bichos que había, o sea, la única luz encendida en toda esa negrura, en un lugar realmente áspero, caliente, húmedo como el Chaco paraguayo. Bueno, todos los bichos que se dan cuenta, aparte mío, todos los bichos que andan dando vuelto por la zona, estaban ahí, revoloteando en ese lugar donde estaba esa enorme luz blanca. Pero no me quedaba otra que ponerme ahí. Dije, bueno, por lo menos me pongo acá, me apoyo en el surtidor y trato de pasar la noche acá. Era lo único que se me ocurría en ese momento. Bueno, me quedo ahí, sacándome bichos por todos lados, porque había bichos chiquititos y esos bichos que son enormes, esas cosas verdes que entran dando, darte vuelta por todos lados. Lo cierto es que, bueno, no me quedaba otra que aguantar ahí. Me quedo esperando, voy pasando la noche, saco un libro, me pongo a leer para tratar de hacer más llevadera esa noche. Y de repente fue como una aparición. Yo ahora, por eso les decía que esto de los relatos me hizo de vuelta a recordar cosas que tenía olvidadas. Y aparte ponerme a leer. Ustedes vieron que yo les había comentado que tengo este libro que se llama Memorias Errantes, y acá tengo varias de estas historias. Y la primera de las historias, de casualidad, la primera de las historias que es con la que arranca el libro, es esta historia, la del Chaco paraguayo. Y acá justamente hablo de esto que apareció, casi lo describo acá casi como una presencia fantasmagórica. Imagínense ustedes estar en un lugar en donde es todo oscuro, vos estás en un surtidor en el medio del monte y de repente viene apareciendo y aparece una persona caminando. Y viene y se acerca. Claro, yo en esa situación en la que estaba, en donde estaba pasándola mal, porque estaba mejor creo que en la garita que esa noche ahí, porque tenía todos los bichos y no me los aguantaba más, todos esos bichos, cuando llegó este hombre, casi que me le colgué, porque dije, puedo hablar con alguien, aunque sea alguien que me acompañe para pasar la noche. Bueno, el tipo era un choborra total, pero venía zigzagueando, era un tipo que se había tomado todo o lo que hubiera podido tomar y estaba en el medio de la noche caminando por ahí. Vaya a saber desde dónde a dónde. Tampoco sabía a dónde, porque de hecho nunca me dijo a dónde, pero empezamos a hablar y yo le pregunté a este hombre si había algún lugar donde podía llegar a pasar la noche. Él me dijo que sí y empezó a caminar. Empecé a caminar con él, nos metimos, ya salimos del lugar de la luz, nos volvimos a meter en la noche y de repente empecé a ver una luz más a lo lejos. Esa luz era un hospital militar. Mariscal Estigarribia es un pequeño poblado que es muy utilizado por los militares. Toda esa zona está llena de militares, todo lo que es el Chaco paraguayo. Les dije que eran antiguos fortines y Mariscal Estigarribia es un lugar también con mucho tránsito militar. De hecho, se habló, recuerdo, varios años después, haber leído que ahí, cerca de Mariscal Estigarribia, había una enorme pista para aterrizaje de aviones y eso tenía que ver con un acuerdo de Paraguay con Estados Unidos para que descendieran aviones ahí, bueno, etcétera, etcétera. No sé si eso era verdad o no. Lo cierto es que sí había muchos militares ahí y lo cierto es que existía este hospital militar, un precario hospital militar ahí cerca de Mariscal Estigarribia. Habremos caminado desde el surtidor unos 500 metros, 600 metros. Era difícil de evaluar porque en el medio de la noche. Llego hasta el hospital y este hombre, el borracho, no lo estoy diciendo en forma despectiva, sino que es para graficar cómo era la situación, que era el borracho que era realmente mi salvador, era mi salvador, en esa noche era mi salvador absoluto. Se pone a hablar con un soldado que está en la entrada del hospital y viene el soldado y me dice, vas a poder quedarte a dormir hoy acá, lo único que tenemos es, en la sala de guardia hay una cama, una camilla, que la podés usar hasta las 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana viene un médico acá, que es el médico de guardia del hospital. Bueno, me acuerdo al hombre al borracho, a mi salvador, lo abrazo realmente,
porque iba a poder dormir en alguna cama. Me acuerdo que lo primero que saco es un billete de $10, le doy $10 y no sé si para qué los habrá usado, pero así como había venido en el medio de la noche, así en el medio de la noche volvió a desaparecer este hombre. Y entré entonces en el hospital, y en el hospital fui a esta sala de guardia con esta camilla, que era una camilla dura, no tenía almohada, no tenía nada, pero me acosté en la camilla y me acuerdo que era como estar en el Sheraton. Después de 3 noches podía dormir en una cama hasta las 6 de la mañana, pero pude dormir. Al otro día salgo salgo de Mariscal Estigarribia y me tomo algo para ir, porque ya de Mariscal Estigarribia había unas camionetas que salían y que se conectaban en forma regular con Filadelfia. Y entonces puedo ir a la colonia esta, a Filadelfia, que como les dije, y esto es un poco la parte instructiva de lo que tiene que ver con el relato, Filadelfia es el principal asentamiento menonita que hay en todo Sudamérica. Los menonitas están distribuidos en varios lugares de Latinoamérica. Los menonitas, a ver, para los que no lo saben, los menonitas nacen allá en el siglo XV, siglo XVI, en la época de lo que es la Gran Reforma Protestante. Es un grupo que sigue a un pastor holandés que se llama Menón, de apellido, y por eso, como son los seguidores de Menón, se llaman menonitas. Se distribuyen primero entre Alemania y lo que es Países Bajos, la zona de Flandes. Son perseguidos, como pasaba mucho en esa época, son perseguidos, tienen que ir a diferentes lugares, se refugian esencialmente en Rusia, y esto es porque los zares de Rusia les permiten ubicarse allá. Después, cuando viene la revolución bolchevique, son echados de Rusia, y cuando son echados de Rusia empiezan a dar vueltas por el mundo, empiezan a ir a un montón de lugares. Van muchos a Estados Unidos, van muchos a Canadá, van muchos a México. Hoy en México los menonitas tienen una enorme colonia, hay casi 400.000 menonitas en México, teniendo en cuenta que en todo el mundo son más o menos 1,5 millones, 400.000 solamente están en México. Y una parte de esos menonitas que vienen a Latinoamérica, en la década del 20 van a Paraguay y se instalan en este lugar. Los menonitas tienden a instalarse en lugares que de repente pueden conseguir a través del Estado, con ciertas concesiones, y son lugares generalmente de mucha improducción, lugares inhóspitos. El gobierno paraguayo le da este lugar en el medio del Chaco paraguayo, que si hoy es un lugar inhóspito, hoy es un lugar deshabitado, imagínense en esa época, en los años 20, y empiezan a fundar varias colonias. En total hoy en día tienen 19 colonias. A poco tiempo que empiezan a fundar estas colonias es que sobreviene la guerra justamente del Chaco paraguayo, del Chaco paraguayo, que es la guerra entre Bolivia y Paraguay. Ellos igual mantienen esas colonias, y mi idea era ir a conocer esas colonias, con lo que tiene que ver con su trabajo, lo que tiene que ver con su... Ellos forman comunidades muy cerradas. Los menonitas son comunidades muy cerradas que mantienen sus creencias, generalmente viven casi aislados de todo lo que han dado vuelta alrededor, creen claramente en lo que es el sacrificio, en lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Para los que conocen las colonias menonitas de Argentina, la que queda en Guatraché, es esa conducta, esa práctica que tienen. Por ejemplo, ellos utilizan tractores, y a los tractores que tienen le sacan las cabinas protectoras. ¿Para qué? Para tener que arar el campo con sus tractores, trabajar el campo con sus tractores, pero bajo el rayo del sol. Está esa idea de sacrificio. Entre las cosas interesantes que tienen es que ellos son anabaptistas. ¿Qué quiere decir anabaptistas? Creen en el bautismo, pero no en el bautismo que realizan fundamentalmente los cristianos, que es el bautismo al nacimiento. Ellos no creen que tenga validez el bautismo al nacimiento, y solamente creen en el bautismo cuando lo hacen ya de mayores, con la persona aceptando ser bautizada. Y esto calculo yo, no lo sé, pero calculo yo que tiene que ver con ¿qué? Con que Jesús, cuando fue bautizado en el río Jordán, obviamente era una persona ya grande, tenía más de 30 años. Entonces calculo que debe tener que ver algo con esto. Yo no tengo fotos de aquella colonia de Filadelfia, no tengo fotos, pero sí tengo fotos de lo que es la gran colonia que hay en Argentina. Yo les comentaba recién, en Guatraché
Hay muy cerca de Guatraché una colonia que se llama La Nueva Esperanza, que tiene casi 2.000 personas. Es una gran colonia menonita que habitualmente se visita, es posible ir a visitar, es muy interesante para conocer a los menonitas. Y cuando uno arma algún viaje a través de algún contacto local, porque hay gente de Guatraché que te permite llegar allá, que es quien te da la entrada, que es quien habla primero con los menonitas antes de que te reciban, eso permite muchas veces para los que están viendo acá y que les gusta la fotografía, poder entrar en contacto y hacer hermosas fotografías. Realmente es un buen trabajo, digamos, desde lo etnográfico, fotografiar y que ellos se dejen fotografiar. Y uno puede poner en práctica esto que yo les vengo comentando siempre mucho, que es cuando uno saca un retrato, pedir permiso, poder entrar en contacto con la gente y fundamentalmente, y esto tiene que ver con una charla que hice hace unos días con un fotógrafo que hace un ciclo de charlas todos los días, que se llama Nino Salgado, y mientras estábamos en la charla hablando de retratos, alguien me preguntó, si uno le hace un retrato y le pide permiso a la persona, ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Se puede llegar a perder eso que tiene que ver con la espontaneidad? Y yo lo que le comentaba es, y esto se puede poner en práctica claramente con los menonitas, es cuando uno entra en contacto con alguien, si puede extender ese contacto por 5 minutos, por 6 minutos, por 7 minutos, eso permite que la persona, de repente, vos le digas que pueda seguir con sus tareas. Y ella entonces sigue con sus tareas normalmente y vos podéis hacerle fotos sin ser invasivo, con el permiso de la persona y sabiendo entonces los lugares en donde voy a sacarle la foto. Eso es muy importante para lo que tiene que ver con la composición fotográfica de un retrato, más allá de que la persona te esté mirando o no, y pudiendo usar esto, jugar con esto de la espontaneidad. Yo les decía, acá quería mostrarles solo una foto que saqué, es una hermosa foto y es la que elegí, y esto es en una revista National, por eso eligieron esta foto realmente, que es esta foto de 3 nenas. Son 3 nenas menonitas con sus carros, esos son los típicos carros, no me acuerdo ahora cuál es el nombre, por ahí alguien me puede recordar cuál es el nombre, pero estos son los típicos carros que usan los menonitas y están las nenas ahí. Bueno, pensé que alguien posiblemente se acuerde y por ahí me lo dice y yo no me acuerdo el nombre. Ahí me dicen, sí, son de origen alemán. Los menonitas que están en esta zona son fundamentalmente de origen alemán. Y de hecho, ellos cuando hablan entre ellos, hablan en un dialecto como si fuera un viejo alemán. No es el alemán de hoy en día, sino que es un dialecto. Insisto, como son comunidades muy cerradas, han mantenido sus costumbres durante mucho tiempo y todo lo hacen entre ellos. De hecho, muchas veces se terminan casando entre ellos o se van casando con otras personas que son de otras colonias y van yendo de un lado a otro. Entonces, siguen manteniendo dentro de sus costumbres, siguen manteniendo ese idioma, este dialecto del alemán, y en otros lados es el dialecto del idioma que usaban en Flandes en el siglo XVI o incluso dialectos ucranianos o dialectos rusos. Son idiomas que siguen manteniendo hoy en día. Pero bueno, alguna vez vamos a hablar un poco más detenidamente de lo que es la colonia de Guatraché, de la colonia Nueva Esperanza. Antes de que empezara esta cuarentena, antes de que llegara la pandemia acá a Argentina, teníamos idea con un grupo de fotógrafos amigos de ir, ya esto estaba preparado para fines de marzo, para comienzos de abril, un viaje fotográfico a La Pampa que incluía una visita a las colonias menonitas. Ahora quedó postergado eso para junio. En principio la idea es hacerlo en junio, si es que en junio está todo liberado, veremos, porque la verdad que no se sabe cómo son las cosas, pero tal vez ya para junio, para la segunda mitad de junio se puede viajar. E insisto, en algún momento vamos a poder hablar y extendernos un poco más lo que tiene que ver con las colonias menonitas y fundamentalmente la colonia de Guatraché. Y en algún momento les voy a contar, en realidad se los voy a hacer cortito y en síntesis, para el final de esto. ¿Se acuerdan que les dije que por cruzar de Bolivia a Paraguay y no sellar mi pasaporte, porque salí y entré de un lado, salí de un lado y entré en el otro y no hubo registro de nada, en mi pasaporte nunca tuve la entrada a Paraguay, ni la salida de Bolivia ni la entrada de Paraguay? ¿Qué quería decir esto? Cuando yo tenía que volver a Argentina y tenía que salir de Paraguay a Argentina, no iba a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía la entrada a Paraguay. Eso llevó a que tuviera que hacer, y esto tiene que ver con las fronteras muchas veces en Latinoamérica,
un cruce no del todo legal, para poder cruzar, llegar a Argentina, salir de Argentina, llegar a Argentina sin sellar mi pasaporte, volver a entrar a Argentina, hacer sellar mi salida de Argentina y mi entrada a Paraguay, y de esa forma poder después sí ya salir efectivamente con el pasaporte. No lo pude hacer con mi mochila ni nada, y por eso tuve que salir y volver a entrar, porque si lo hacía con mi mochila no iba a poder hacerlo por el lugar en donde lo hice. Si ustedes se fijan, hay un lugar, eso es que queda para el que lo quiera hacer, hay un lugar que queda frente a Clorinda, en Paraguay, que se llama Nanagua. Nanagua es un lugar, la palabra trucho le cae perfecto. Es un lugar bastante turbio. Contacté a alguien para que me pasara desde Nanagua a través de un bote para el lado argentino, pero eso en algún momento les voy a contar exactamente cómo fue. Pero recuerden el nombre, Nanagua. Bueno, y el jueves nos volvemos a encontrar acá para un relato que va a ser de 2 partes. Va a ser el primer relato y posiblemente el único que lo haga en 2 partes. Y tiene que ver con un encuentro con el Sai Baba en la India. Un encuentro con el Sai Baba, 2 partes, la primera el jueves, la segunda el próximo sábado. Abrazo para todos y nos volvemos a encontrar entonces acá el jueves, como siempre, a las 6 de la tarde, hora argentina, y las horas que sean, las diferencias que sean, de acuerdo al resto de los países. Abrazos y besos para todos.